Retrocedamos 530 millones de años. Todavía no había vida en la Tierra, pero en el océano, la vida ya había evolucionado. A lo largo de millones de años, evolucionó lenta pero inexorablemente. Los mares estaban llenos de simples criaturas invertebradas que nadaban a ciegas. Estos organismos fueron los primeros representantes de la vida en el planeta, y su desarrollo dio origen a toda la vida en la Tierra. La situación cambió radicalmente cerca de la costa, donde la evolución empezó a cobrar impulso. En las aguas costeras poco profundas, la vida ya evolucionaba más rápidamente, dando lugar a los primeros grandes depredadores. Y aquí tenemos uno de los primeros grandes depredadores, Anomalocaris. Este terrorífico monstruo fue uno de los primeros grandes depredadores del planeta. Su tamaño alcanzaba el metro, y según algunos informes, incluso hasta los 2 metros, lo que lo hacía impresionante para la época. Sin embargo, no era solo su tamaño lo que le hacía tan exitoso. Anomalocaris tenía una ventaja evolutiva excepcional, unos ojos bien desarrollados que le permitían ver mucho mejor que muchas criaturas modernas. Esto le dio una enorme ventaja en la caza. Sus dientes afilados como cuchillas y sus extremidades para capturar presas lo convertían en un oponente formidable. La comida era abundante en el océano, y los trilobites eran uno de los objetivos fáciles para el Anomalocaris, ya que sus blandos cuerpos estaban poco protegidos. Estos depredadores tuvieron éxito durante 15 millones de años. Después de otros 100 millones de años, la naturaleza ha creado una de sus criaturas más extrañas, el helicoprión. Aunque no era exactamente un tiburón, el helicoprión era un pariente cercano de esa familia. Su característica única era una mandíbula con forma de espiral dental que le hacía parecer una criatura de otro planeta. Ningún otro pez en la historia tenía un sistema dental en espiral tan avanzado. La mandíbula en espiral podía alcanzar un diámetro de hasta 90 centímetros, y en algunas especies de helicoprión, el cuerpo podía crecer hasta 10 a 12 metros de longitud. Sin embargo, la mayoría de los helicopriones no superaban los 3 metros de longitud. Se alimentaban de pequeñas criaturas marinas como calamares, krill y gambas, y utilizaban sus espinas en espiral para capturar y procesar el alimento. Hace 247 millones de años aparecieron en la Tierra los tanistrofios, criaturas asombrosas con cuellos increíblemente largos. Solo su cuello podía medir hasta 3,5 metros, una proporción significativa de su tamaño total. Los tanistrofios dominaron durante casi 40 millones de años, lo que sugiere que sus adaptaciones a su entorno fueron extremadamente exitosas. Durante el Triásico, cuando la Tierra era árida y los alimentos escasos, los tanistrofios encontraron una forma de sobrevivir gracias a los recursos marinos. Sus largos cuellos les permitían capturar peces y otras criaturas marinas mientras permanecían en tierra o en aguas poco profundas. Esta estructura corporal única les proporcionó una enorme ventaja y contribuyó a prolongar su existencia durante muchos millones de años. 100 millones de años después de la era de Anomalocaris, la vida marina siguió evolucionando y surgió una nueva especie dominante. Dunkleostei era un pez enorme, el mayor depredador marino de su época, con un tamaño que oscilaba entre los 6 y los 10 metros, según distintas fuentes. El Dunkleosteus tenía una ventaja especial: su cabeza y cuello estaban protegidos por placas óseas que funcionaban como una armadura. En lugar de los dientes habituales, tenía poderosas placas óseas trituradoras que podían triturar el caparazón de cualquier animal, incluso de los más protegidos. El Dunkleostei no solo era un poderoso depredador, sino también muy rápido. Podía abrir sus mandíbulas en una fracción de segundo, creando una corriente acuosa que succionaba a la víctima directamente hacia sus fauces. Nadie podía evitar la muerte al encontrarse con este monstruo. Era tan voraz que a veces se tragaba a su presa entera y luego regurgitaba lo que no podía digerir. Hace 300 millones de años aparecieron en la Tierra unos animales poco comunes, los edaphosáuridos. Estas criaturas alcanzaban una longitud de 3,5 metros y pertenecían a la rama de los herbívoros, aunque exteriormente podían parecer depredadores. Los edaphosáuridos tenían una característica única: una vela en la espalda que desempeñaba un papel fundamental en su vida. Esta vela estaba cubierta por una red de vasos sanguíneos y servía para la termorregulación. Cuando el edaphosáuridos necesitaba refrescarse, la vela se enfriaba rápidamente y le ayudaba a deshacerse del exceso de calor. Al mismo tiempo, para calentarse, el edacopsaurio simplemente tenía que desplegar su vela hacia el sol, como un panel solar, y así almacenaba calor. Los edaphosáuridos formaban parte de un notable proceso de adaptación a las duras condiciones climáticas de la época, y su vela era una ventaja evolutiva clave. Tras el Edacopsaurus, aparecieron en la historia antigua los dimetrodontes, uno de los mayores depredadores de su época. Estos lagartos bestiales medían hasta 4,5 metros de largo y tenían unos dientes únicos especialmente adaptados para la caza. Los incisivos de los dimetrodontes arrancaban la carne de los huesos y sus colmillos aserrados despedazaban a sus presas. Sin embargo, los dimetrodontes no solo destacaban por sus dientes. Estos depredadores también poseían un avanzado instinto parental. Las hembras no se limitaban a poner huevos, sino que los custodiaban
durante 6 meses hasta que eclosionaban. Después los cachorros quedaban abandonados a su suerte y tenían que luchar por sobrevivir. Uno de sus principales peligros eran los dimetrodontes adultos, que eran caníbales y podían comerse a sus propias crías. Las crías se escondían en montones de excrementos para sobrevivir, ya que los adultos no toleraban su olor. Una selección tan severa solo dejaba supervivientes a los más fuertes y robustos. Los Gorgonops son unos de los depredadores más primitivos, pero de mayor éxito, que vivieron hace 250 millones de años. Algunas especies de estas criaturas alcanzaban longitudes de más de 4 metros y poseían enormes colmillos en forma de sable de hasta 12 centímetros de largo. Estos dientes convirtieron a los Gorgonops en los primeros depredadores con dientes de sable de la historia. A pesar de su primitiva estructura cerebral, los Gorgonops poseían una excelente coordinación de movimientos garantizada por un cerebelo bien desarrollado. Esto les ayudaba a ser cazadores extremadamente eficientes. Probablemente utilizaban sus colmillos en forma de sable para herir a su presa y esperar a que se debilitara antes de matarla. Los Gorgonops estaban en la cima de la cadena alimentaria hasta que los dinosaurios aparecieron en la Tierra decenas de millones de años después, desplazando a estos primitivos depredadores. Hace 237 millones de años, un auténtico tanque blindado recorría el planeta, un desmatozoo. Estos herbívoros medían 4,5 metros de largo y estaban protegidos por placas óseas que cubrían todo su cuerpo. Estas placas creaban un duro caparazón que hacía de los desmatozoos una presa muy difícil para los depredadores. Además, a lo largo de todo el cuerpo de los desmatozoos se situaban unas enormes púas, dos de las cuales alcanzaban los 45 centímetros de longitud. Estas púas servían como defensa adicional contra los ataques. Lentos por naturaleza, los desmatozoos no necesitaban velocidad, ya que su coraza y sus púas les proporcionaban una protección casi absoluta frente a los depredadores. Se desconoce la causa exacta de la extinción de estas criaturas, pero se sabe que se adelantaron a la aparición de los dinosaurios, lo que pudo influir en su extinción. Hace 220 millones de años, la Tierra era el hogar de las placerias, grandes criaturas herbívoras que alcanzaban una longitud de 3,5 metros. A pesar de su aspecto intimidatorio, estos gigantes eran herbívoros pacíficos. Se caracterizaban por sus grandes colmillos, que probablemente utilizaban para desenterrar tubérculos o arrancar la corteza de los árboles. Sin embargo, estos colmillos se convertían en armas formidables durante las luchas entre individuos, por ejemplo, por el territorio o el acceso a los alimentos, ¿no? Sin embargo, ni siquiera estos poderosos mecanismos de defensa pudieron ayudar a las placerias a resistir a uno de los mayores depredadores de la época, los Postosuchus. Postosuchus es uno de los mayores depredadores carnívoros de su época. Este formidable depredador medía hasta 5 metros de largo y unos 2 metros de alto. Postosuchus era un pariente lejano de los dinosaurios y sus principales presas eran grandes lagartos herbívoros como las placerias. Este depredador necesitaba grandes cantidades de alimento, por lo que tenía que defender vastos territorios de caza de sus competidores. La única criatura a la que temía el postozoo era a otro postozoo, ya que los enfrentamientos entre ellos eran peligrosos para ambos. A veces los herbívoros, como las placerias, podían unirse para defenderse de un postozoo. Los ataques conjuntos de varios individuos podían suponer una amenaza incluso para un depredador tan poderoso.